Buenos días, chicos, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me fascina. Yo todo lo hago con los números y utilizando la numerología, porque los números sí tienen información, tienen movimiento. Eh, entonces yo por todo me dejo llevar por los números. Vamos a hablar, los cursos de numerología se hacen en base a muchos cálculos, ajá, pero tú puedes utilizar la energía de los números en tu día a día para todo lo que tú requieras y va a ser muy poderoso. Por eso ustedes ven que yo utilizo mucho numerología angélica, que tiene reglas distintas, pero las características y la energía de los números son iguales en cualquier numerología, ¿ok? La energía del número es del número. Más bien en numerología angélica se utiliza mucho las secuencias. Por eso ven que los cursos son 111, 99, 55, 88. Ujú. Porque yo utilizo la numerología angélica. Pero vamos a hablar de la magia y de la energía que tiene cada número, porque esto te puede ayudar en todo. Si vas a firmar documentos, vas a sacar un préstamo, vas a abrir una cuenta nueva, piensas hacer un movimiento de vida, vas a dar comienzo a alguna actividad, algún movimiento, el tú dejarte llevar por los números te va a permitir hacerlo en el día que está más adecuado a nivel numerológico. Ujú. Eclipse, son 33 personas, somos 5 ayudantes, que al final somos 38, pero 33 es un número maestro y el 38 da un 11, que es un número maestro también. Por eso es que no permito más de ese número. Los días que escojo la actividad también tienen un simbolismo y una representación y un movimiento energético. Ajá. Yo procuro seguir ese orden. Ajá. En todo lo hago. Cuando llegué a esta casa, sumé, resté, hice todo. Dios sé, y yo dije familia, perfecto. Ujú. Entonces, ya mi mente funciona con la numerología. Vamos a hablar de los números. Hay números, toda la numerología, cualquier dígito, todos los dígitos que sean, tú los vas a sumar. El número que te dé, si te da un número doble, tienes que volverlo a sumar entre sí hasta llevarlo a un número sencillo. Los únicos números que no se suman son los números maestros, que es el 11, el 22 y el 33. Esos ya son números maestros. Ujú. Vamos a comenzar con el cero. El cero representa el todo y la nada. Ujú. De donde sale todo y de donde está el vacío. Porque los números tienen características hacia un lado y hacia el otro. Es esa conexión con el todo y es ese vaciarte para poder entonces tener espacio para ese todo. Cuando un número aparece con el cero, por ejemplo un 10, un 10 te habla de que el número uno tiene mucha más fuerza. Si es un 20, si es un 200, ¿no? El cero es como si multiplicara la energía del número. Claro, tú vas a ir a buscar en un 10, en un 20, en un 300, el 1, el 2 o el 3, pero ya sabes en base a la cantidad de ceros que le preceden, que cuántas veces está ese número agrandado. ¿Ok? Es esa conexión con Dios diosa. Ese todo es un gran portal que contiene todo en todas las áreas, por lo tanto contiene energía de todos los números. Los unos, los unos son comienzo, pero nuevos impulsos, la supervivencia, pensar en mí, yo, uno, ¿verdad? La parte negativa de ese número es que si lo tienes activado de una manera inadecuada por tu energía, puedes caer en el egoísmo, pasar por encima de otros por tus necesidades. Ujú. El 2 es un número que ya invita al otro. Soy yo, pero también eres tú. Somos, ¿no? Es yo y tú. Y ese número es un número de mucho, mucho equilibrio. Ese número te invita
a que si vas a hacer negocio lo hagas en asociaciones. Por lo tanto, si tú vas a iniciar un negocio y lo vas a hacer con alguien, sería bueno buscar días para registrarlo, etcétera, que esté vinculado el 2 porque te habla de asociaciones, de movimientos hechos en conjunto. Igual, el 2 es un número que te trae mucho equilibrio y mucho balance, y eso es lo que busca. Su lado oscuro, pues es el desequilibrio, el pensar solamente en mí, el preocuparme de más, la ansiedad, el tensión, porque no te lleva al equilibrio. Todo aquello que te saque de ese equilibrio está mostrándote el 2 en esa energía contraria a lo que viene llamada a traerte ese número. El 3 es la Trinidad, es el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tú y yo creamos algo nuevo, es una nueva creación, es un número de mucha creatividad, de mucho movimiento, te invita a la expansión de conciencia, a reconocerte en cuerpo, mente y espíritu, a reconocer esas tres divinidades dentro de ti. Que sea el Padre, el Hijo y esa parte espiritual, que el Padre es esa semilla divina, Dios, diosa. Uh-huh. El Hijo es la experiencia encarnada y el Espíritu Santo vendría siendo el alma, ¿no? Te trae esa conexión y ese vínculo de que crees conciencia de que todo tiene un propósito. El 3 es un número muy, muy poderoso. El 4. El 4 es un número que, al igual que en la geometría sagrada, el cubo, que es de 4 lados, te habla de la experiencia en el plano físico específicamente. Está muy vinculado al trabajo que realizas para sobrevivir, para mantenerte en un movimiento en el plano físico. Está vinculado a lo material, lo económico, pero también las oportunidades. Y lo contrario, pues es cuando tenemos escasez y no tenemos base ni fundamento para movernos en una dirección adecuada, porque a veces construimos castillos en el aire. Y el 4 es poderosísimo para tú, cuando vas a dar inicio a algo que a veces no tiene que salir al público, pero ya empezar a mover esas ideas para construir la base para tu manifestación. El 4 es un número de mucho poder, ¿ok? El 5, ese número a mí me fascina y muchas personas no les gusta. Pero a mí me encantan los 5 porque los 5 son números de puro cambio, movimiento, cosas inesperadas. Pero esas cosas inesperadas vienen a que tú sueltes lo viejo y le des bienvenida a lo nuevo. Es todo aquel movimiento que tú te tomas desprevenido. Ese número te anuncia muchos cambios. Cambios positivos o negativos, pues depende de cómo tú elijas percibir esa vivencia. Pero el número 5 es movimiento y cambio, movimiento y cambio, movimiento y cambio. Si tú te sientes atorado en un área de tu vida, trabaja con los números 5. Con los números 5. Empieza a buscar hacer movimientos que tengan que ver con el 5 porque ese número te va a impulsar en una nueva dirección. El número 6. El número 6 es familia. Principalmente te vincula ese número con los lazos afectivos, con las personas que tú amas, relacionarte, salida, hogar, aquello que para mí es muy importante, pero son asuntos del corazón. ¿Ok? El número 6 es un número que te invita a reconocer que no solo eres tú, que hay una situación donde hay un grupo de personas. Si tú vas a iniciar un proyecto, vas a iniciar un viaje, vas a tener salidas con amistades y son salidas programadas y puedes programar las días que te sumen a 6, es maravilloso. Reuniones, encuentros, ese número es el 6. El 7 es un número plenamente espiritual.
Nosotros tenemos 7 chakras, los 7 colores del arco iris, ¿verdad? Entonces, es un número que te vincula con esa parte espiritual que está conectado a través de ti, esos 7 espacios sagrados que están dentro de tu cuerpo a nivel de chakra, pero que tú lo puedes ver en todas las reacciones. Ese número te conecta con guía, con maestros ascendidos, con toda esa ayuda espiritual que nosotros tenemos, con una vida completa, pero no material. Ajá. Entonces, los días 7 es muy buen día o esos números son muy buenos para hacer uso de ellos y hacer trabajo que no tenga que ver con lo espiritual, trabajo interno. Ujú. O te está hablando de una conexión con lo divino. En lo negativo, pues es esa desconexión que nosotros tenemos, o nos vamos en los hábitos y soltamos la conciencia de que toda nuestra experiencia es puramente espiritual. Los 8, qué número poderoso. El mes pasado fue el portal del león. Los 8, los 8 están vinculados principalmente con la ley del karma. Lo que sale de mí regresa a mí, esa conciencia, pero está también directamente vinculado con recursos económicos. Cuando tú vayas a hacer transacciones de dinero, abrir una cuenta, comprar un vehículo, hacerte de una propiedad, el 8 es el número con que debes conectar. El 8, su parte más complicada es el hacer uso de los recursos sin un propósito. Ujú. Es cuando vamos por la vida banalmente, solamente llenándonos con las cosas materiales. Y el 9. El 9 te habla de cierres de ciclo. Es como eh, ese número antes de conectar con la totalidad. Por eso los cierres de ciclo son tan poderosos. Son muy poderosos los cierres de ciclo porque es una invitación que te hace ese número a que ya movimientos previos obtengas el aprendizaje para que puedas ya integrar ese conocimiento y esa nueva conciencia y entonces comiences a percibir una nueva realidad, porque seguido del 9 está el 10. Te habla de que cierre de ciclo te está conectando con algo nuevo, potenciado, porque es el 1, claro, 1 y 0 es 1, pero te está diciendo, es algo nuevo, más grande que te va a empujar en una nueva dirección, imagínate. Entonces recuerden las reglas. Ujú. Ese número, si está en desbalance, se te hace difícil continuar en la vida, estás apegado, tienes todas esas características de quedarte estancado haciendo, pensando lo mismo, como buscando algo que tu mente le haga sentido para poder hacer un cierre. Hay algo que yo aprendí de Luz y es a reconocer cuando yo tengo apego, yo no tengo que entender de dónde vienen mis apegos. Yo simplemente elijo empezar a hacer un movimiento y a veces en ese movimiento es que puedo ver que me tenía pegada. Porque el mismo apego de por sí, yo tratando de sanarlo, como voy enfocada en que tengo ese apego y tengo la necesidad, desde la necesidad y la carencia no resuelves nada. Ajá, recuerden la regla. Todos los dígitos que hayan, suma los dígitos de tu casa. ¿Mm? Suma los dígitos que da tu fecha de nacimiento completa. Vamos a poner, por poner un ejemplo, yo 07-10-1968, ¿verdad? 7 y del 10 es un 1, son 8, 1 son 9, más 9, 18, 24 con el 6, 32, 5. Eh, Suma tu fecha de nacimiento, suma las placas de tu vehículo, suma todo. Empieza a jugar este juego porque mientras más lo practiques te vas a ver que tú vas a estar calculando, oh, ya tiene sentido, oh, ya tiene sentido. Hay veces que yo digo, no, esta actividad ese día no.
Bajo ninguna circunstancia. Claro, actividades que son más especiales, como lo que es eclipse o evoluciones álmicas, ¿no? Que no se dan frecuentemente. Yo procuro que a nivel energético, tanto el número de personas como el día que tenga un orden, también busco la luna y hago otros movimientos, principalmente con eclipse, que es nada más una vez al año, imagínate. Si te acostumbras a hacer eso, vas a sentir cómo el movimiento se da solo, ¿ok? Recuerden la regla, 11, 22, 33 no se llevan a un número. Si la suma te dio de lo que estás sumando, te da 23, tienes que volver a sumar el 2 y el 3 para que te dé a 5. Y esa es la energía que te está marcando eso que estás sumando, ¿ok? Espero que les haya gustado. Si tienen dudas, escriban en el video. Nos vemos prontito. Gracias por ser, gracias por estar y recuerda que tú eres la llave que abres todas las puertas.